Mira que está a tu lado, vieja y nueva naturaleza. ¿De qué vamos a hablar? De la vieja naturaleza. ¿Y de qué más? De la nueva naturaleza. ¿Sabe lo que es eso? Ahora lo explicamos. Jesús habló de los últimos tiempos. Tiene esto que ver con parte de la segunda parte de los días de Noé, que fue el capítulo 22 de Mateo. Y en el capítulo 25 de Mateo, a Jesús habla de dos clases de creyentes que conformarán la iglesia del último tiempo. Unos dicen que son sabios, sensatos, que estarán velando, que estarán preparados para encontrarse con su Señor. Y otros que también esperaban recibir a su Señor, que estaban convencidos de su eternidad, pero que se llevaron un palo. Eso es lo que está diciendo el Señor en otras palabras. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Las parábolas de las 10 vírgenes. Ambos creyentes creían que Jesús les llevaría. Pero dice que solo las que llevaban aceite de más en sus lámparas fueron tomadas. Dice que las otras tenían aceite, pero se les acabó. No les dio para lo que ellos querían hacer. ¿Entienden la diferencia? Todos tenían aceite, unos se habían provisto aceite de sobra, aceite de más, y otros tenían el aceite pues para escapar. Y resulta que no escaparon. Eso es lo que está diciendo Jesús. Recuerde que el aceite simboliza, en este concepto y en tantos otros, la presencia del Espíritu Santo. Entonces Jesús habla de dos clases de iglesia o dos tipos de creyentes del último tiempo. Prudente e insensato. Dile que está a tu lado, prudente. Habían sabios y necios. Dile que está a tu lado, sabio. Habían preparados y despreocupados. Dile que está a tu lado, preparado. Y dice que habían unos velando y otros durmiendo. Y diga velando. Y ahora dile que está a tu lado, yo quiero ser de los que te dije. Amén. Entonces tenemos que reflexionar en nuestras vidas cómo estamos viviendo nuestra fe. Y eso es una reflexión diaria. ¿En qué áreas tengo que avanzar? ¿En qué áreas estoy estancado como creyente? ¿En qué áreas y de qué manera? Y por eso es necesario, es primordial que cada uno tenga su tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, tiempo de oración, porque el tiempo de oración no es que tú hablas con Dios y ya está. Que valen muchas cosas, pero es hablar con Dios, es reflexionar en ti mismo, es decirle, Señor, ¿qué es lo que estoy cambiando? Como decía muchas veces David, ¿cuáles son mis pecados ocultos que yo no llego a ver? ¿Qué está sucediendo dentro de mi corazón? ¿Qué luchas tengo que afrontar hoy? ¿Cómo los estoy haciendo? ¿Por qué este problema de mi vida? ¿Por qué este éxito? Todo eso es en tiempo de oración pleno, íntegro, donde uno habla con Dios y donde uno le habla el Espíritu Santo a uno, al interior, de eso se trata. La Biblia desde el principio nos revela el corazón del ser humano. Y sabe que las cosas han cambiado en muchos milenios, pero el corazón humano es lo mismo. Lo que sentía un guanche en esta tierra hace 500 años, antes de los conquistadores, que tenía sus deseos porque se enamoraba de alguien, o porque anhelaba mejorar el rebaño que tenía, o porque tenía algún sueño, y sentía, y padecía, y aspiraba a cosas, y soñaba cosas. Es lo que soñaba un romano del siglo I. Los mismos anhelos del corazón. Pero es también lo que aspiramos nosotros. Todos tienen sus deseos, sus sueños, tienen sus frustraciones, tienen sus avances. El corazón del hombre es igual, aunque cambie la cultura y cambie la época y cambie la moda y cambie las cosas que nos rodean, pero el corazón es el mismo hoy que hace 20 siglos. ¿Entiende lo que le dice la palabra de Dios? Y por eso la palabra de Dios se abre y es eterna y vale para el corazón del siglo I y para el corazón del siglo XXI y para el corazón del año 500 antes de Cristo. Porque el corazón del hombre en esencia es igual. Por eso yo quisiera traer hoy a la luz la vida de dos creyentes, dos hijos de Dios, y veo en ellos esos dos tipos de creyentes de las que habla Jesús, que formarán parte de la iglesia cuando sea su venida, o la iglesia última. Uno es el creyente que es alimentado, que vive en base a la naturaleza carnal, se basa en lo físico, en lo que siente en cada momento de su vida, se lleva por las circunstancias, aprende a vivir de una manera como él siente, como él percibe la realidad. El otro mira más allá. La vida de los dos no es fácil. Se puede decir que incluso el segundo tiene una vida más difícil que el primero,
pero basa su vida en la palabra de Dios, basa su vida en fe, basa su vida en el Dios que tiene. Y les voy a hablar hoy de Esaú y Jacob. Diga conmigo Esaú, vieja naturaleza. Diga Jacob, nueva naturaleza. Eran imágenes, pienso yo y veo en ellos esa imagen de los creyentes del último tiempo. ¿Conoce usted a Abraham, Isaac y Esaú y Jacob? En otras palabras, Esaú y Jacob eran nietos de Abraham, casi nada. Que su abuelo fuera el padre de la fe, consideraron la palabra de Dios, ¿se imaginan? El nieto de Abraham, Esaú y Jacob, los nietos. Esaú y Jacob saben que son frutos de milagros de Dios. Saben que Sara tuvo a su padre Isaac, es decir, su abuela, la esposa de Abraham, la tuvo ya anciana, con 90 años. Nació el papá de Esaú y de Jacob, Isaac. Isaac era el cumplimiento de una promesa de Dios. Estos jóvenes lo sabían desde que aprendieron a leer y a escribir, y cuando sus padres comenzaron a enseñar de ese Dios tan maravilloso al que ellos adoraban, al que ellos sacrificaban, el Dios de los ejércitos, ellos le contaron su historia. Tú sabes, Jacob, tú sabes, Esaú, que abuela me tuvo a mí con 90 años. Era un milagro de Dios. Le contaban a sus hijos. Ellos están aprendiendo de eso. Algunos aquí somos promesas de Dios cumplidas. Mire, para yo estar aquí, yo sé que Dios ha puesto su mano. De pequeño, en 2 o en 3 ocasiones casi me ahogo. Porque yo vivía pegado al mar, a 2 metros del mar, y yo saltaba al agua sin nadar y todo. Y recuerdo una ocasión cuando me arrastraba la corriente y tragué agua y yo decía, ay, vi una luz y todo. Era la luz del sol, creo yo, pero bueno, no lo sé. Y de pronto algo me saltó del fondo, ¡fum!, como si viniera una ola de fondo y me sacó y me tiró para la orilla. Pero yo creía que me iba a morir. Mi madre nunca se enteró de esto. En otra ocasión había un maremoto en la isla. En esa época la playa de Punta Brava no tenía arena y pegaba hasta donde están los precipicios. Toda esa costa no existía. El agua pegaba hasta arriba. Y me acuerdo que todos con mi hermana la mayor en la playa, yo y mi hermana no veía muy bien, porque siempre tenía... el niño quería venir conmigo a saltar al agua. Dije agua y salieron corriendo. Y entonces estaba ahí. Recuerdo que llegó una tremenda ola, que yo vi la ola y yo cuando veo la ola formarse allá a lo lejos, la playa llena de gente, yo me puse a correr para la orilla, pero no avisé a nadie. Me puse a correr y llegué hasta los riscos y la ola me alcanzó y me arrastró. O sea que toda la gente que estaba antes que yo, entre ellas estaba mi hermana, se los llevó la corriente y estuvieron en la punta y tuvo que lanzarse gente a buscar a todos esos niños y digo, ay, de la que me libré. Pero recuerdo que me caí, me raspé todo porque la ola me llegó a coger y me agarré de los riscos además. Y después tuve un accidente de esos de coche que choca de frente contra otro coche a una velocidad X y que cuando yo vi que ya íbamos a chocar, cerré los ojos y sentí la chapa crujir. La chapa del coche crujió completamente, el motor se metió completamente adentro, yo sentí y perdí la conciencia por unos segundos. Era oscuro, estaba recién llevado, llovido, aquello de la noche tal, íbamos 5 en el coche, uno salió por el cristal de atrás, el coche se puso a dar vueltas, uno salió con un misil, aquello fue un caos y digo, ay Señor, menos mal que tú has estado ahí. Somos milagros de Dios y a veces no somos conscientes. Estoy seguro que usted tiene más historia que yo y a veces no somos conscientes de esas cosas. Dile que está a tu lado, estás aquí porque eres un milagro de Dios. Y a veces no nos lo creemos. Nos creemos que las cosas suceden porque suceden. Mire, Isaac era el cumplimiento de una promesa de Dios, era un milagro de Dios. El nacimiento de Esaú y de Jacob fueron el resultado de la fe, de la obediencia, de la provisión de Dios para con su abuelo Abraham y para con Isaac y por supuesto para sus respectivas esposas, Sara y Rebeca. Y ellos lo sabían, Esaú y Jacob lo sabían, el abuelo se los había recargado, el padre se los había dicho, ellos estaban ahí. Esaú y Jacob conocían a Dios. Había personas a su alrededor que les inspiraban, de las que tenían que aprender a vivir a Dios, a intimar con Él, a confiar en Dios. Esas personas les rodeaban y eran modelos de vida conocedores de Dios. Hay personas que nos rodean, que nos tienen que inspirar. A veces nos creemos tan egocéntricos y tan soberbios y tan orgullosos que no queremos que nadie nos inspire. Pero Dios siempre pone en cada generación a hombres y mujeres que son de inspiración y tenemos que identificarlos y caminar en pos de ellos. O por lo menos ayudarlos en nuestro camino diario. Gracias a Dios, a mi esposa y a mí nos ha rodeado de grandes de estos hombres y mujeres
Algunos están entre ustedes. Esaú y Jacob conocían a Dios. Y cómo Dios les habló de esa manera. Yo imagino a su papá Isaac hablándole a esos dos niños, a esos dos jóvenes, y contándole cuando el abuelo le decían, y yo imagino, porque yo soy imaginativo. Entonces Isaac le dijo, chicos, yo recuerdo cuando una vez tu abuelo, mi padre Abraham, nos sacó de camping, de acampada, 3 días de caminata, y fuimos a no sé qué tierra, y subimos el monte Moria, y nosotros subiendo, yo tan contento porque íbamos a ofrecer sacrificio a Dios, pero aquel momento, cuando él me ató en aquellas piedras, y me ató con aquella cuerda, ay, te estoy contando, ay, cómo yo sentí, ay, cuando yo vi aquello, Dios mío, pero yo escuché la voz que escuchó mi papá Abraham, esa voz del ángel que se presentó allí y apareció el carnero que estaba enredado en sus cuernos y estaba en aquella zarza, y yo oí la voz de Dios que decía, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido a la voz de Dios. ¿Se imagina qué tremendo testimonio le estaba dando de vida a Esaú y a Jacob? En tu simiente, y ustedes son mis hijos, y ustedes son los nietos de Abraham. ¿Sabes que tenemos descendencia de Abraham si hemos creído en Cristo? Dile al que está a tu lado, somos nietos de Abraham. Somos nietos de Abraham porque Él es el padre de la fe. Tenían promesa de Dios. Eran especiales por esa identidad. Si usted conoce a Cristo, usted tiene identidad en Cristo. Usted es especial. Ay, yo no me considero especial, no pasa nada, pero usted lo es. No por sus méritos, sino por los méritos de Jesús de Nazaret. El único mérito que tenemos nosotros es creerle a Él. ¿Lo cree? Dar un aplauso a Él. Creerle a Él. Gracias, Jesús. Jesús nos dejó promesa. Me sorprende que este verso también uno de ellos lo compartió ahora la pastora aquí en medio de la alabanza. Jesús dijo, si me amáis, entonces, ya lo compartí otra vez, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios, dijo Jesús, y veréis lo que Dios hace en vuestras vidas. Pero busquen primero el reino de Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ay, qué clarito lo dijo. Buscadme, dijo, y viviréis. Y os dejo a la persona más sagrada que se va a quedar sobre la tierra, la persona del Espíritu Santo, que era imposible que esta persona pudiera entrar a vosotros, pero por medio de mi sacrificio y de la gracia y la misericordia del Padre, el Espíritu Santo está en vosotros y está sobre vosotros. Por eso buscadlo a Él. Por eso amarlo a Él, por eso conocerle a Él, por eso agradarle a Él. Hay tantas cosas que estaba diciéndonos Jesús en su caminar en la tierra. Y ahí están Esaú y Jacob, siendo creyentes, bajo las promesas de Dios, ambos tomaron diferentes maneras para vivir sus vidas. Por eso pienso y entiendo que uno nos habla de la vieja naturaleza y otro de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ellos nacieron el mismo día, eran mellizos. ¿Sabe lo que son mellizos? El mismo parto, 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes, pero concebidos al mismo momento. ¿Qué eran? Mellizos, cada uno en su bolsa independiente. Yo no sé mucho de esto, pero alguna cosa veo por ahí. Génesis 25, 20 a 26 dice lo siguiente. Tenía Isaac, el padre de ellos, 40 años. ¿Cuánto tenía? 40, importante. Cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿cómo se llamaba su esposa? Rebeca. Hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer. Qué bueno cuando los esposos oran en favor de su esposa, siempre tiene que ser así. Porque ella dice estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos, dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, aquí vemos a Rebeca hablando, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Importante cuando tengas alguna situación, consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Ella no se había hecho ninguno, ¿cómo se llama cuando eso? Ecografía, pero ahí estaban, ya Dios lo sabía. Y salió el primero, dice, se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno, salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú, que simboliza rojo, o sea, que era pelirrojo en otras palabras. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella les dio a luz. ¿Se casó con qué edad? Y ahora tenía
20 años más tarde. Sabemos que son el resultado de una oración. Mire, todos aquí somos el resultado de oraciones. Dios no puede hacer nada si no hay una oración por medio. Por eso es importante la iglesia intercesora, la iglesia que clama por los perdidos, la iglesia que clama por aquellos necesitados, la iglesia que clama por los matrimonios, por los jóvenes. Es necesario. Porque si nadie hubiese orado por ti, tú no conocerías a Cristo. Alguien está intercediendo por ti. ¿Lo crees o no lo crees? Tiene que ser así y así es. A veces Dios pone personas en tu corazón de pronto por alguna razón y tú pones a orar por ellas porque algo está haciendo Dios a través de la oración. La oración es poderosa. Estamos aquí porque hay gente orando por usted. Dele gracias a Dios y gracias, Señor, por aquellos que tú llamas a interceder por mí. Hay una madre que está aquí, Rebeca, que dice que tiene problemas en el embarazo. Yo me imagino a esa mujer. Tuvo que ser duro, que se acostara y que no podía dormir porque dice que los dos bebés en su vientre se estaban peleando. ¿Se imagina? A las madres a veces están incómodas, ¿verdad? Cuando están embarazadas. Las que son madres saben, yo no. Están incómodas. Pero dice que en aquel momento ellas se peleaban. Y llegó a tal punto el dolor y el malestar y lo que estaba viviendo que Rebeca dice, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? 20 años esperando un milagro y ahora ¿qué está sucediendo? Incomodidad, náuseas, movidas, no se estaba quieto. Yo imagino las patadas, a ver si toca aquí se ve la patadita. Aquí no tenías que tocar, ahí tú veías los pies salir para afuera, pum, pum, pegándose. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Al punto que ella tiene que decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata esto? Y entonces Dios le profetiza. Dios conoce el corazón ya de esas criaturas que están en su vientre. Dice, va a pasar esto, esto y esto. Ahí están. Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabe? Dios conoce nuestras tendencias de vida. Él sabe cómo respondemos y hasta dónde podemos responder y hasta dónde vamos a llegar por amor a Él. Él lo sabe. Antes que nosotros decimos, sí, puedo cantar yo todo por ti, pero Él lo sabe. Qué bueno es cantarlo, pero Él lo sabe. Y sabe, Jesús sabía, y por eso confió en Pedro, en Andrés, en Santiago, en María, en Lidia, en Magdalena. Eran personas comunes. Yo estoy seguro que usted y yo no hubiésemos apostado por alguno de ellos. Yo si me dicen la vida de Pedro, del Pedro el cabezón, yo digo, Pedro no lo cuentes en mi equipo. Sácalo de mi equipo. Y el otro que quería cortar, que quería mandar fuego del cielo, a los hijos de Zebedeo, sácalos también del equipo. Eso es que va. Eso es como se despisten y le des poder, acaban con media aldea. ¿Entiendes lo que le digo? Pero Jesús ve más allá, ve mucho más allá, porque Dios conoce los corazones. Pedro creyó conocer su corazón y cuando él se amparaba en su humanidad y al hacerlo negó a Jesús. Él se creía tan fuerte, decía yo sí puedo, yo tal. Tu humanidad siempre te va a traicionar. Tus fuerzas te van a traicionar. Tu mentalidad humana te va a traicionar. Lo carnal siempre nos traiciona. No podemos vivir una vida espiritual basados en los méritos carnales o en los méritos humanos o en las razones nuestras. Pedro cuando creyó que se conocía y que él estaba a punto y que él era valiente, que él daría su vida, confiando en su misma integridad y sus mismas historias. Ay, Jesús lo dijo, mira Pedro, si me vas a negar esta noche antes de que cante el gallo, ¿cómo dices eso? Tú no me conoces. Claro que te conoce, Dios te conoce, Dios te conoce. Él sabe que te escuchó cantar hoy, ¿eh? Hoy hemos cantado muchas cosas. Tengo hambre de ti. Ay, cuánta hambre tengo. Yo sí, Señor, yo te conozco, sí. Yo sé el hambre que tiene, del buen chuletón que te está esperando cuando salga de aquí. Él nos conoce. Pero Pedro tuvo que aprender y de hecho aprendió a rendirse y no confiar en sus propias fuerzas, sino en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso Pedro, cuando se presenta la primera vez a Jesús en aquella barca, Jesús le dijo, ay Pedro, te voy a hacer pescador de hombres porque ya conoce tu destino. Ya conoce hasta dónde está dispuesto. Pedro dice en las escrituras de las tradiciones de los padres de la iglesia primitiva que fue llevado a torturar en Roma junto con su esposa. Y él lo dijo, ay, mi esposa no, sino cuando se despedían, dicen los escritos que están por ahí circulando de ese siglo primero, que le decía, Dios nos ha dado fortaleza, tranquila mi amada, en breve estamos en la presencia de Jesús. Tremendo. Ver tu esposa que está siendo torturada contigo y saber que están persiguiendo a tus hijos. Y tener esa palabra ánimo, no negamos, avanzamos en Jesús porque en breve estaremos en su presencia. Tremendo, ¿verdad? ¿No pensamos así nosotros? Pero Dios sabe hasta dónde vamos a llegar a pensar de esa manera, porque cuando vio a Pedro, a Jesús la primera vez, Él sabía hasta dónde iba a estar dispuesto a llegar por Cristo.
Había una lucha de dos niños. Es la imagen y la proyección de la vieja y la nueva naturaleza que combaten dentro de nosotros. De alguna manera nosotros también estamos embarazados de Esaú y Jacob, tanto hombres como mujeres, entiéndame, en el mundo espiritual. Y esa lucha está dentro de nosotros. Por eso tenemos que ir a hablar con Dios y consultar a Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo ver a aquella persona? ¿Por qué cada vez que tal? ¿Por qué los compañeros de trabajo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué sucede aquello? Hay una lucha en nosotros y tenemos que consultar a Dios. Y Él nos trae respuestas y Él nos ayuda a avanzar. Efesios 4, 22 y 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que os despojéis, ¿de qué? Del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre. No aprenda a vivir con él. A veces aprendemos a vivir con el viejo hombre, pero la palabra dice, no aprendas a vivir con el viejo hombre, con la vieja manera de pensar, con las cosas que tú pensabas antes de Cristo, con la forma que tenías de hablar, con los pensamientos que tenías antes de conocer a Jesús. No aprendas a vivir con Él, sino despójate de eso. Eso es lo que dice la palabra. Despójate y renuévate de un pensamiento del Espíritu Santo, de un pensamiento de fe, de un pensamiento de gozo, de un pensamiento de paciencia, de un pensamiento de santidad. Ese pensamiento tiene que estar en nosotros. Pero siempre va a salir el pensamiento antiguo. Ay, te va a ir mal. Ay, mira lo que te dijo. Ay, entonces ese es Esaú que quiere salir. Y tú tienes que decir, no, porque mi vida pertenece a la nueva naturaleza. Y voy a pensar diferente. Voy a pensar lo que pensaría Cristo. Voy a pensar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que saber que nosotros hemos nacido con promesas de Dios y tenemos que renovar nuestra mente para vivir estas promesas de Dios. Porque lo que piensa el hombre, dice la palabra de Dios. Usted lo conoce, ¿verdad? Así es. Si yo estoy pensando que me va a caer un rayo, ¿qué me va a suceder? Si yo estoy pensando que nadie me va a querer y me voy a quedar solo, ¿qué me va a suceder? Y entonces me agarra una piedra. Si yo estoy pensando que esto es así, y alguien me decía, pero eso es pensamiento positivo. No, no es pensamiento positivo. Pensamiento positivo es esto. Yo tengo este vaso de agua y yo voy a pensar positivamente. Si yo lo suelto, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer. Pienso positivo, no se va a caer. Si lo suelto, ¿qué va a pasar? Tonto yo si lo suelte. Eso no es un pensamiento de fe. Eso es un pensamiento positivo absurdo. Un pensamiento de fe te va a decir, no tires el agua. Haz las cosas con pensamiento, porque Dios me dio esta agua para beberla, no para malgastarla y tirarla al suelo. Eso es un pensamiento de fe, un pensamiento diferente. Esta agua sana, esta agua la pusieron aquí para refrescarme cuando estoy hablando de tu palabra. Gracias, Señor, por los que la pusieron. Bendícelo, porque dan un vaso de agua a tu siervo. Gracias, Espíritu Santo. Génesis 25, 27 a 34. Dice que los niños crecieron. ¿Quién creció? Esaú y Jacob. Y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Y amaba a Isaac, a Esaú, porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba ¿a quién amaba Isaac? A Esaú. ¿A quién amaba Rebeca? Usted sabe que eso es ley de vida. Usted sabe que nunca los padres se lo dirán muchas veces, pero cuando uno tiene muchos hijos siempre tiene un favorito. Y a veces los hijos se ponen porque el favorito eres tú. No, eso es naturaleza. No tienes que envidiar al que es favorito o no favorito, porque por alguna razón quizá le recuerda a su padre, a su abuelo, quizá tuvo un momento difícil en el parto, quizá algo que lo llama. Siempre hay un favorito. Ya está en la palabra de Dios. Siempre lo hay. Y no pasa nada, es natural, tírate a tu lado, es natural. Yo no sé si tú eres el favorito o no. El que es favorito dice, no, yo no soy el favorito y lo es. Pero es natural, no tiene que ofenderte, no tiene que molestarte, es la vida. Tienes que amar a tus hermanos, tienes que bendecir a tus hermanos, tienes que amar a tus padres, aún por estas cosas. Pero sabemos que Jacob amaba Isaac amaba y Rebeca amaba. Las madres son más inteligentes muchas veces. Un día cuando Jacob había preparado un potaje, dice Esaú vino del campo y vino agotado. ¿Cómo vino? Agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guiso rojo, pues estoy agotado. No le pidió agua, estaba agotado, bebe agua. No, pero le pidió guiso rojo. Por eso lo llamaron Edom, que significa también rojo.
Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿Estaba a punto de morir? ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer? El día ese que fue al campo. Pero él que estaba pensando, me voy a morir, qué hambre tengo, que me muero, estoy necesitado, qué necesidad. Señor, si tú no me lo das ya, Señor, yo lo cojo porque me muero. ¿No pensamos así muchas veces nosotros? Ay, santo. Véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, es que aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve? Pues la primogenitura. Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se hinchó, como decimos los canarios, se levantó y se fue. Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, Esaú no valoraba lo que tenía. La vieja naturaleza no va a valorar lo que tiene. Siempre vas a anhelar algo diferente. Lo que había recibido Esaú por el hecho de haber nacido el primero, unos segundos antes, pero nació el primero. El varón que abre la matriz, decía la palabra de Dios. Era una realidad espiritual, social, cultural. El varón que abría esa matriz tenía una bendición doble, una porción selecta de los tesoros de los cielos, de lo espiritual. Ellos lo sabían. Jacob sabía que Esaú no le daba importancia a esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Esaú era de esas personas que piensan que lo que tienen se lo han ganado ellos. Porque se lo han currado, es por su fuerza, por su dedicación, por su inteligencia. Y yo tengo lo que tengo y nada de tal. Y yo no necesito que nadie me regale nada, porque no. Y por eso hasta la gracia la quieren comprar. Y tienen que hacer mérito para sentirse bien delante de Dios. Usted no tiene que comprar nada. Si usted está intentando comprar la gracia de Dios, usted no puede recibir la gracia de Dios. Y así estaba Esaú. Esto no, la primogenitura, ¿eso de qué sirve? ¿Eso me lo gané yo? Eso nada, eso no vale nada. Eso no tiene sentido. Aquí lo que vale es la carne que yo traiga a casa, las casas y lo diestro que soy. Él pensaba que para pagar la hipoteca era suficientemente su fuerza y su inteligencia, que para ganarse sustento, para ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, él necesitaba comportarse de alguna manera y hacer esto y hacer lo otro. O sea, todo lo carnal, todo lo humano, todo lo físico, todo lo que pensamos antes de conocer a Jesús. Que por mis méritos, que por mis logros, que por mis avances, que por lo inteligente que soy, o por lo que he estudiado, o por lo que no he estudiado, o por mis experiencias, o por tantas cosas. Y yo imagino que en ese tiempo que venían de una familia adinerada, porque Abraham era rico en aquel momento, él decía, soy aquí el macho alfa de la manada. Porque mira, donde pongo el ojo, pongo la diana y mira, traje hoy casi 4 leones. Era diestro en la casa, ¿verdad? Y pasaba por ahí con sus 4 leones. Y él casi no sé cuánto. Y el tío Chachi de la zona. Ahí era, él se sentía así, porque hay gente que necesita ser valorada por los que le rodean. Jacob dice que, Jacob sabía que Esaú no le daba importancia a esas cosas. Y entonces, dice de Esaú que era diestro, cazador y hombre de campo. En el doble sentido para hombre de campo, es decir, que ama lo terrenal también. ¿Y usted cree que Esaú creía en Dios? ¿Creían Dios o no? Tanto más que nosotros. El abuelo de Abraham. Nosotros nos van a hablar de no sé cuánta generación. Esaú sabía quién era Abraham. Las historias de Abraham. La leyenda, los relatos de Isaac, el testimonio de Isaac, los ángeles que Abraham. ¿Usted cree que no le habló a Abraham a sus nietos cuando los 2 ángeles vinieron a acabar con Sodoma y Gomorra? Y como él se sentó allí debajo. Y como, ¿usted cree que no le contó toda esa vida? Porque es un buen padre de Dios. Y educaba a sus hijos y a sus nietos en el temor de Dios. ¿Lo cree? O sea que Esaú conocía de Dios, creía en Dios. Pero sin embargo no se tomaba en serio las promesas de Dios sobre nuestra simiente, sobre nuestra familia. Él dice que simiente ni que simiente. Él desechó su primogenitura. Él actuaba en base a sus emociones, a las circunstancias del momento. Él vivía para cumplir sus necesidades. Y entonces entró donde Jacob y dice, ay, qué bien rico que huele la hora de la comida. Ay, se te vieron todas las papilas gustativas, ¿verdad? Los olores. El guiso rebosando ahí el oído. Ay. Así somos muchas veces. Y exageró, porque exageró, me voy a morir. Ay, que me voy a morir porque exageramos. Ay,
ay, que no voy a llegar, que no voy a llegar el fin de mes, ay, que me voy a morir, ay, que me voy a quedar para vestir santo. Exageramos las cosas, ¿o no? Ay, que no me llega. Ay, que va a haber una guerra. Ay, que no sé qué. Ay, exagerado. Porque cuando te basas en tus emociones y no en la palabra de Dios vas a exagerar las cosas. Entonces él exageró. Me voy a morir. Si no, ¿para qué esto? Estoy a punto de morir. Yo necesito un trabajo, una esposa, un coche, una casa. Necesito una seguridad. Necesito una sanidad. Necesito una respuesta ya. La necesito ya. Porque si no, me muero. ¿Necesitas una respuesta ya? Sí, yo quiero de ese guiso. ¿Estás dispuesta a venderme tu primogenitura? Claro que sí. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué quiero yo las promesas de Dios? ¿Para qué quiero yo eso de que somos la simiente escogida? Que no sé cuánto. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa lo que yo quiero ahora y yo ahora me apetece guiso. Porque me voy a morir sin guiso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Jacob entendió que el hermano no le interesaba nada al Señor Jesús? Nada la palabra de Dios. Jamás negocies con lo que Dios te ha entregado. Nunca nos volvamos como esas vírgenes insensatas que no apreciaron en su vida la persona del Espíritu Santo. De eso estamos hablando hoy. No negocies con la persona del Espíritu Santo. No negocies para ceder parte, para mejorar algo en tu vida. Cambiaron la bendición, la promesa de Dios por pactos terrenales. Eso fue lo que hizo Jacob. Hebreos 12 diría de este relato, el capítulo de Hebreos en el Nuevo Testamento, los versos 14 y 16. Dice, buscar la paz. ¿Qué cosa hay que buscar? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí, se lo está escribiendo los hebreos a los creyentes. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y pone un ejemplo, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Dice que lo que le pasó a Esaú, dice el Nuevo Testamento, que él se amargó. El hambre lo amargó. ¡Qué hambre tengo! ¡Qué hambre tengo! ¡Ay, qué amargado estoy! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no sirvo! ¡Ay, que no vale! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! El hambre lo amargó y se amargó él solo. Se amargó solo y menospreció lo que no valoraba. Por eso dice la palabra de Dios de él que fue inmoral y profano. Alguien profano es que no demuestra respeto a cosa santa. En otras palabras dice también en otro sitio, alguien libertino, que no demuestra respeto a las cosas santas. No respeta a la santidad, no le muestra respeto a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios, a los hombres y las mujeres de Dios, no muestra respeto al matrimonio instaurado por Dios, no muestra respeto a nada de lo que es santo. Eso es un profano. Y dice la palabra de Dios que en la última iglesia habrán profanos. Tremendo, ¿verdad? Y de Jacob se dice que era pacífico. ¿Cómo era Jacob? Ay, que busca la paz. Diga otro, shalom, que es paz en hebreo. Shalom, paz. Vamos a dejar la amargura a un lado. ¿Tienes problemas? Sí, los tengo. ¿Te amargan los problemas? No, en mi corazón hay paz. Hemos cantado, eres mi plenitud, ¿verdad? Si Él es tu plenitud, ¿vas a seguir con los problemas? ¿O qué no? ¿O te los va a quitar la plenitud? No, vas a seguir con tus problemas. Vas a seguir con tus cosas. Pero hay paz en tu corazón. Porque hay una paz que solamente Jesús te da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la busquen en que te vaya todo bien. No la busquen en... No. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo Jesús. Entonces, Jacob dice que era, en este sentido, tenía esa paz que está a la cuesta con Dios, esa paz de reflexionar en las promesas de Dios y de luchar por la bendición de Dios. Por eso compra el derecho de primogenitura. Él sí valoraba lo que venía de Dios. Él sí valoraba a los santos. Él sí valoraba todo eso. Él lo sabía. Si mi hermano no quiere, si mi hermano no presta atención a las cosas santas, si mi hermano no quiere esto, pues véndeme tu primogenitura, ya que a ti no te interesa nada. Porque yo sí quiero de más de Dios. ¿Alguien quiere más de Jesús? Yo sí quiero más del Espíritu Santo. Yo sí quiero más de su presencia. Uno tiene que anhelarlo. Por eso, en segundo lugar, no menosprecies ninguna de las promesas de Dios, no las menosprecies que Dios ha dado para tu vida. No cambies ninguna por nada que te ofrezca el mundo, ni la gente, ni las circunstancias del momento. No vale la pena renunciar a lo que Dios te quiere dar, por nada del mundo.
Génesis 26, 34 a 35. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, ¿cuántos años? Lo mismo que tenía Isaac cuando se casó, el padre, ¿verdad? Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berí y Tita, y con Besamé, es decir, que se casó con dos esposas, hija de Elón y Tita. Eso no lo aprendió de Isaac, ¿verdad? Ni de Abraham. Pero siempre nosotros inventamos algo, la vieja naturaleza. Y ellas hicieron la vida insoportable. ¿Para quién? Para su suegro Isaac y Rebeca. Esaú sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero como él tenía esos deseos, porque Isaac conocía cómo buscó esposa. ¿Recuerda cómo encontró esposa Isaac, su papá? Como Abraham mandó a su siervo a ir a su tierra y de ahí tomó a Rebeca entre las hijas del pueblo, porque Abraham, el padre de la fe, sí sabía lo que significaba portar las promesas de Dios, conocer la palabra de Dios. Y para cumplir con las promesas de Dios debía alinearse a la palabra que Dios le había dicho. Pero a Saúl le da lo mismo lo que Dios opine. Él se enamora de esa muchacha, o de esas muchachas, porque fueron dos, que no eran del pueblo de Dios, pero como eran niñas buenas, ¿o no eran buenas? Usted dice que se enamoró de dos prostitutas. No, eran gente buena, gente, y le gustó. Y como dice, pues yo soy libre para casarme con quien me dé la gana. ¿O no? ¿Usted es libre para casarse? Si es soltero, o está divorciado, o está casado y se quiere divorciar, usted es libre para hacerlo. ¿O no somos libres? ¿Dios se lo va a prohibir a usted? ¿Dios le va a poner una escopeta en el cuerpo a decir no? No, somos libres. ¿A qué somos libres? ¿Lo sabía o no? ¿Somos libres o no somos libres? Pero cuando uno es creyente, es libre en Cristo. Es libre en Cristo. No somos libres para pecar. Somos libres en Cristo para hacer la voluntad del Padre. Esa es la gran diferencia. Pero así es Esaú. Solo piensa en lo que él quiere, en lo que él necesita. Pero Jacob es diferente. Jacob es diferente. La vieja naturaleza es de una manera y la nueva naturaleza es completamente diferente. Jacob es diferente. Él respeta a Dios. Él quiere vivir las promesas de Dios para su vida. Él ya sabe, ya tengo la primogenitura, ya tengo la bendición espiritual. Ahora necesito avanzar en esas promesas que Dios tiene para mi vida. Génesis 28, 1 a 4. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó obediencia. Le dice, no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que alcancen de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, de nuestro abuelo, de tu abuelo, de mi padre Abraham, para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios prometió a Abraham. Mire lo que sucede. Ahora Isaac reconoce que sobre Jacob están las promesas de Dios. ¿Quién era el favorito de Isaac? Esaú. Toda su vida. Pero ahora llega una edad y él reconoce que Rebeca había depositado la confianza en las promesas de Dios. Ella entendió y supo ver el corazón que tenía Esaú y el corazón que tenía Jacob. Usted tiene que diferenciar en qué cosas son de su vieja naturaleza y qué cosas son de su nueva naturaleza. Los dos están dentro. Isaac en este momento de la historia, cuando ellos estaban creciditos, tenían sus 40 años, él se dio cuenta de que su favorito era Saúl, pero sobre Saúl no estaban las promesas de Dios. Porque no era un hombre que amara a Dios, no era un hombre que buscara a Dios, no era un hombre que anhelara las cosas santas, todo lo contrario. Y él lo reconoce. Y ahí está. Le dice, hijo mío, entiendo que las promesas de Abraham están sobre tu vida. Entiendo que sobre tu vida, sobre tu estirpe, sobre tu legado, sobre tus hijos, va a venir la promesa, va a venir el Mesías. Así que te bendigo, no cometas los mismos errores de Esaú. Vete a la tierra de tus padres, porque tu simiente es santa, porque tu simiente es sagrada. Haz las cosas bien, busca esposa. Y si no encuentro esposa, tranquilo, le dijo, no pasa nada. Dios va a proveer, Dios te lo va a dar, Dios lo va a hacer, porque hay una promesa de Dios para tu vida. Solo hay que creer la palabra, pero nos cuesta, porque la vieja naturaleza va a intentar dilapidar todas las promesas de Dios. Y eso depende de nosotros. No depende de nadie más que las cumplas o no las cumplas. Depende de cómo estés viviendo tu vida, cómo vivamos nuestras vidas. Jacob es la imagen de esas vírgenes
a las que le habla a Jesús, que son sabias, que son prudentes y que están preparadas para recibir a su Señor. Jacob sale confiado de las promesas de Dios. Mientras Esaú se vuelve más celoso aún. Y ahora quiere arreglar las cosas como siempre ha hecho. Como a veces hacemos nosotros, queremos arreglar las cosas cuando metemos la pata a nuestra manera. ¿Cuántas veces lo has intentado? Voy a arreglar las cosas porque yo sé que no lo hice bien y ahora lo voy a hacer bien. ¿Sabe lo que hizo Esaú? Mire, Génesis 28, 6 a 9. Y vio Esaú, y esto le moscó, le molestó, le mosqueó, que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer entre los hijos de Canaán. Y que Jacob había obedecido, diga, hay que ser obediente, a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que los hijos de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael. ¿Quién era Ismael? El primogénito de Abraham con la criada, ¿verdad? Y tomó por mujer, además de las mujeres que ella tenía, o sea, que ella tenía y ahora tomó más. Tomó a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot. Esaú trata de arreglar su vida. Porque yo sé que cuando uno entiende que ha metido la pata, trata de arreglar su vida, pero lo hace una vez más a su manera. Y a su manera no funciona. Porque no se arrepiente de nada, sino busca salida. Muchas veces no nos arrepentimos de las decisiones fuera de Dios, sino simplemente buscamos el quedar bien, buscamos el salida, buscamos el callar nuestra conciencia o de alguna manera perdonarnos a nosotros mismos, siempre haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Y sabe lo que pensó él? Él dice, bueno, si el problema es que me casé con alguien que no es del pueblo, pues ahora me caso con alguien del pueblo de Abraham. Y solucionó el problema. ¿O no? Pero es un pensamiento humano. No hay un arrepentimiento. Él no entiende que, ni siquiera entiende, porque no está en esa connotación espiritual, porque no tiene una relación real con Dios. Entiende que Ismael no es el hijo de la promesa. Que Ismael fue un error en la vida de de Abraham. Él no entiende eso. Por eso dice, bueno, pues ahora me caso con una de las hijas de Ismael. No trates de arreglar tu vida por tus propios medios, sin contar con Dios. Porque Dios ya proveyó a Jesús para pagar por nuestros pecados. ¿Lo sabía? Y solamente necesitamos una cosa, arrepentimiento, no hay otra. No hay perdón de pecado, sino arrepentimiento. Y por desgracia muchas personas creen que han sido perdonadas si no hay un arrepentimiento real, genuino en cada una de las vidas. Y ese arrepentimiento se produce cuando verdaderamente le dice, Espíritu Santo, en mi vida, en qué me he equivocado, por qué lo he hecho así, de qué manera, y aprendemos a arrepentirnos y a cambiar de actitud. Porque si no hacemos como Esaú, intentamos solucionar las cosas que hemos hecho mal de manera peor. Porque ahora tiene una mujer más, encima se cree que es para agradar al Padre y no está agradando a nadie. Se está agradando quizás a sí mismo. No entiende el propósito de la vida. Esaú no entiende el propósito de la vida. No tiene ni idea qué significa tener una familia con propósito divino. No le pasa por la cabeza eso. Él simplemente está actuando, pues, bueno, pues rompí esto, pues ahora arreglo así y lo hago de esta manera. No entiende. Ha vivido como familia de Abraham e Isaac, pero no ha entendido nada del plan eterno de Dios, nada de las promesas de Dios. Y a veces nos sucede, iglesia. Podemos estar toda la vida en la iglesia y no entender nada del propósito eterno de Dios para tu vida. Y por eso actuamos de tantas maneras, por eso actuamos como sentimos, por eso actuamos lo primero que pensamos. Pero entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué está la palabra de Dios? Si no es para guiarnos, conforme a Jesús nos quiere enseñar y a la semejanza de Cristo. Entonces, en otras palabras, Jacob y Esaú eran hermanos, pero fueron dos maneras completamente de vivir la vida. Un mismo Dios, una misma fe, un mismo mover, los mismos relatos les contaron a cada uno, sus padres, sus abuelos, las mismas promesas, pero dos finales tan diferentes como las 5 vírgenes sabias y las 5 imprudentes. Entonces, delante de Dios, todos tenemos las mismas oportunidades. Y cada uno decide hacer con su vida en Cristo lo que decida. ¿Lo puede entender? Yo no le puedo echar la culpa a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres, o al gobierno, o a la iglesia donde me tocó, o a la sociedad. No. Yo soy responsable de mis actos, de si quiero vivir como Esaú o si quiero vivir como Jacob. Mateo 8, ¿me acompaña mi esposa? Que estoy concluyendo. El verso 11, Jesús hablando. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente, dijo Jesús, y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac
y con Jacob en el reino de los cielos. Jesús cuando está en la tierra, Él tiene una proyección de Jacob y lo ve sentado a la mesa del reino de los cielos. ¿A Esaú no lo vio? ¿A quién vio? A Jacob. Forman parte de esas 5 vírgenes sabias que amaban, que anhelaban lo espiritual, que anhelaban más que nada en su vida el agradar a Dios. Hebreos escribió de Esaú, recuerde, inmoral y profano. Y también nos escribe de Jacob. Lo nombra en la lista de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, si no sabe dónde está esa lista. Jacob no se creía que era un héroe, pero lo fue en su generación. Nosotros somos héroes cuando vivimos vidas que sirven a Dios, que agradan a Dios y que viven las promesas de Dios. Hebreos 11, 21 dice, por la fe. ¿Por qué fue? Por la fe. Por la fe. Esto es por la fe. Dice que Jacob, al morir, entrado un año, bendijo a cada uno de los hijos de José, es decir, a sus nietos. Bendijo a cada uno de sus nietos. Y dice que adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. La vida de Jacob no fue fácil, usted la podrá leer en el Génesis. A él le llaman luego Israel, Dios le cambia el nombre. Y vivió para ver a sus nietos y profetizar sobre la vida de sus nietos, de su legado. Jacob no solo vivió como un adorador su vida, sino que murió adorando. Dice que lo último que hizo fue bendecir a sus nietos, adorar, y en ese momento él parte a la presencia de Dios. Y Jesús dice, lo veo sentado a la mesa con Abraham, con Isaac y con aquellos que hemos venido a las naciones. ¿Sabe qué me recuerda también Jacob o Israel? Cuando Jesús va a Samaria y se junta sobre el pozo de la samaritana. ¿Recuerda el pozo de la samaritana? ¿Recuerda ese diálogo que aparece en el capítulo 4 de Juan? Él está esperando a Jesús por aquella mujer. Ella se acerca sola a buscar agua que el pozo. Y cuando está en esa conversación, la mujer le hace una pregunta. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Y hay todo un contexto, porque aquel pozo donde estaba la samaritana y donde estaba Jesús, siglos atrás había sido cavado por Jacob. Y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Y sabe la respuesta de Jesús en todo ese contexto? Porque Jesús sabe la vida de Jacob. Jesús recibió la adoración de Jacob. Le dijo, ay mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. En otras palabras, Jacob, que simboliza esa nueva naturaleza, es una naturaleza que se acerca a la adoración, que se acerca a buscar de Dios, que se acerca a agradar a Dios, que se acerca a anhelar más de Dios. Ese es Jacob. Esa es la nueva naturaleza en nosotros, la que anhela más de Jesús. Es la lucha que tenemos dentro de nosotros. Es una lucha que siempre va a estar ahí hasta el día que venga Jesús. Va a estar luchando. La pregunta es, ¿quién toma autoridad en esa lucha? ¿Qué estás haciendo tú para vencer tu vieja naturaleza? ¿Cómo te despojas cada día de esa naturaleza, de esos deseos que no son buenos, de esos deseos que corrompen tu matrimonio, que corrompen tu vida, que corrompen tu habla? ¿Cómo te desprendes de ellos? La Biblia lo deja claro, despójate cada día, renueva tu mente, piensa las cosas santas, porque nosotros somos santos por la sangre de Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Tenemos ese pensamiento. Porque ciertamente el Padre está buscando esos adoradores, personas como Jacob, que supieron avanzar en el camino, que anhelaban las cosas santas, que anhelaban más de Dios. Y Jesús le está diciendo en aquel momento a la samaritana, y ahora es diferente, porque ahora hay unas aguas que a través de Jesús están en nuestro interior. Ríos de agua viva. Yo no sé si tú las experimentas o no, ese río de agua viva, pero todo creyente debe experimentarlas y debe vivirlas. Algo en tu interior, que aunque te vaya todo mal, tú estás pujante, tú estás anhelante, tú estás lleno, tú estás pleno, tú sonríes al que está a tu lado y dices, ¿pero por qué me sonríes? Si no puedes pagar alquiler. No sé por qué te sonrío, porque mi Dios proveerá, o no proveerá. Y aquí estoy yo, anhelante más de su presencia. Porque yo anhelo su presencia. Y cuando yo anhelo lo espiritual, ¡ay! Lo físico viene por otro lado. Siempre ha sido así, pero nos cuesta creerlo. Porque la vieja naturaleza nos seduce y nos engaña. Pero usted tiene que agarrarse a la nueva naturaleza.
Hay una palabra y una promesa de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Yo voy a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Es que me voy a quedar tan solo, tan solo. Si estás tan solo es porque no has entendido la palabra de Dios. ¿Lo entiendes? Dios está con aquellos que le amamos, que le respetamos, que queremos más de Él. Él es real, Él se manifiesta en nuestras vidas y Él lo está haciendo.